Todo el mundo está hablando sobre cuánto daño causamos a las instalaciones nucleares, como si eso fuera lo que determina el éxito o el fracaso de la guerra contra Irán. Pero los resultados más importantes de la guerra contra Irán, de los que nadie está hablando, no tienen nada que ver con cuánto daño causamos a las instalaciones nucleares. Quiero repasar 4 resultados importantes de la guerra contra Irán que tienen implicaciones geopolíticas de gran alcance. El más importante viene al final, así que quédate hasta el final del vídeo. Primero, Hezbollah no se unió a la guerra. Hezbollah es, por supuesto, la organización terrorista que ha estado gobernando el sur del Líbano desde hace mucho tiempo. Construyeron este arsenal antes del 7 de octubre. Tenían 150.000 cohetes apuntando a Israel. Fueron construidos durante décadas por los iraníes para ser un frente contra los israelíes, un arma apuntando directamente a la cabeza de Israel, por si alguna vez Israel decidía atacar a Irán. El hecho de que Hezbollah se haya negado a entrar en la guerra cuando se les pidió hacerlo por el líder supremo iraní, muestra una ruptura total del control iraní sobre Hezbollah. También demuestra que Hezbollah está tan disuadido que incluso cuando su patrón iraní fue atacado y les ordenó atacar, se negaron a hacerlo. Eso significa que ya no representan una amenaza para Israel, así que la desaparición total y absoluta de Hezbollah fue un resultado muy importante de la guerra con Irán. Otro evento muy importante que no ocurrió en esta guerra fue que Rusia y China no se unieron al conflicto. Esto es extremadamente importante, porque tanto Rusia como China han firmado asociaciones estratégicas con Irán en los últimos años. La más reciente fue con Rusia. En enero de 2025, los rusos firmaron una asociación estratégica con Irán, y según el Tehran Times, que es un medio estatal iraní en inglés, el tratado debía incluir colaboración en defensa, además de otras áreas como colaboración económica y más. Pero la colaboración en defensa era parte de esa asociación estratégica entre Rusia e Irán, y en 2021, Irán firmó un acuerdo de cooperación estratégica con el Partido Comunista Chino, con el gobierno chino, que también incluía cooperación en seguridad. Por eso, antes de que Israel atacara a Irán, y mucho antes de que Estados Unidos lo hiciera, hubo mucha especulación en Estados Unidos y en la esfera política de personas que decían que existía una posibilidad legítima de que Rusia y China se unieran a la guerra del lado de Irán, lo que podría escalar hacia una tercera guerra mundial. Esto es lo que escuchamos de personas como Tucker Carlson y Cart Mills, entre otros, que aconsejaban a Estados Unidos que no se uniera a la guerra de Israel contra Irán, advirtiendo que Rusia y China podrían entrar en hostilidades. Y el hecho de que ni Rusia ni China se hayan unido tiene implicaciones enormes. Déjame ampliar el contexto y explicarte por qué. No es solo esto es que dejaron a Irán colgado. En los últimos años, este eje tripartito de Rusia, China e Irán ha sido el principal desafío a la hegemonía occidental liderada por Estados Unidos. Y esta alianza entre las tres potencias, Rusia, China e Irán, parecía una amenaza real para Occidente. El hecho de que Irán haya sido abatido y ahora esté básicamente impotente, devastado y fuertemente atacado, primero por los israelíes y luego por los estadounidenses, y que ni Rusia ni China movieran un dedo para ayudarlo, demuestra realmente la debilidad de esa alianza. Así que ahora tienes una situación en la que, dentro de ese eje de 3 partes, Irán ha sido básicamente eliminado del tablero. Pero incluso la alianza entre Rusia y China nunca se ha visto más débil, porque si ambos estaban dispuestos a tirar a Irán debajo del autobús y no hacer nada para ayudar, a pesar de tener tratados estratégicos firmados, ¿qué dice eso sobre el tratado estratégico firmado entre China y Rusia, como el que se firmó a principios de 2022, justo antes de que Rusia invadiera Ucrania? ¿Significa esto que China no respaldará a Rusia y que Rusia no respaldará a China en una confrontación potencial con Estados Unidos? Las implicaciones para los deseos de China de eventualmente hacer un movimiento sobre Taiwán en el mar de China Meridional son enormes, porque, sea cual sea la probabilidad de que China tuviera aliados en una confrontación con Estados Unidos, aliados como los rusos e iraníes, ahora los iraníes están fuera del tablero, y la posibilidad de que los rusos ayuden a los chinos ha disminuido significativamente. Así que China nunca se ha visto más débil frente a Estados Unidos en años.
como se ve ahora, como resultado de la derrota de Irán y del hecho de que ni los chinos ni los rusos se unieron a la guerra. China no solo no se unió a la guerra, sino que cuando el Parlamento iraní votó para cerrar el estrecho de Hormuz al comercio marítimo internacional, como represalia por los ataques estadounidenses contra Irán, los chinos intervinieron, les dijeron que no lo hicieran, y se negaron a permitir el cierre del estrecho. Así que no solo China no se unió a la guerra, sino que saboteó los intentos de Irán de tomar represalias. Entonces, un colapso total del eje Irán-Rusia-China tiene grandes implicaciones geopolíticas. El principal adversario de Estados Unidos en el mundo es el Partido Comunista Chino. La lucha principal en el escenario mundial, la que realmente está enfrentando al mundo entero ahora, es esa lucha entre Estados Unidos y China, en cooperación con Rusia e Irán. Y ahora, como resultado de lo que se le hizo a Irán, la posición de Estados Unidos frente a China nunca ha sido más fuerte. La última gran implicación de la guerra de Israel con Irán, y quizás la más importante, es que, después de que Israel comenzara sus ataques el 13 de junio, logró el dominio aéreo total sobre los cielos de Irán. Eso significó que ya no había temor alguno a misiles tierra-aire ni defensas aéreas que pudieran frenar a los israelíes. Israel controlaba los cielos sobre Teherán. De hecho, cuando Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, quiso volar a Ginebra unos días después de iniciada la guerra, tuvo que pedir permiso a los israelíes para que su avión pudiera salir del espacio aéreo iraní rumbo a Ginebra. Israel le concedió el permiso, pero el mensaje era claro. Israel tenía control total del espacio aéreo iraní. Hace pocos días, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, hizo una declaración en la que dijo que el objetivo de Israel es mantener este dominio aéreo a largo plazo y operar sobre Teherán de la misma forma en que actualmente opera sobre el sur del Líbano y sobre Jabalia. Jabalia es la ciudad controlada por Hamás en el norte de la Franja de Gaza. ¿Qué quiso decir Katz con eso? Hace unos meses, cuando Israel finalmente derrotó a Hezbolá y se implementó un alto al fuego, Israel dejó muy claro, y esto fue parte de los términos del cese al fuego, que si había cualquier indicio de que Hezbolá estaba intentando rearmarse o reconstruir su infraestructura terrorista, Israel tendría libertad de acción para atacarlos desde el aire. Y así lo ha hecho. Desde que se firmó ese alto al fuego, Israel sigue atacando en el Líbano cada vez que detecta actividad terrorista. Y eso es lo que Israel Katz está diciendo, que ahora será la situación sobre los cielos de Teherán. Agreguemos que, después de la caída del régimen de Assad en Siria el año pasado, los israelíes destruyeron todas las defensas aéreas y la fuerza aérea del ejército sirio. Tal vez lo recuerdes, Israel lanzó una gran campaña de bombardeos para destruir todos esos activos militares en Siria. En su momento se entendió que Israel quería evitar que ese equipo militar cayera en manos del nuevo líder de Siria, Ashara o al-Yulani, como también se le llama. Pero había una agenda más amplia por parte de Israel. Había algo más importante en juego. Israel estaba eliminando todas las defensas aéreas y capacidades tierra-aire de Siria para poder controlar los cielos sirios del mismo modo que controla los del sur del Líbano. ¿Y lo logró? De hecho, los aviones que Israel envió a Irán durante esta guerra estaban reabasteciendo combustible en el noreste de Siria en su camino hacia Irán. Israel controla ese espacio aéreo. Lo que esto significa es que la situación actual es que desde la costa mediterránea del Líbano y el noroeste de Siria hasta el este de Teherán, tal vez incluso hasta Pakistán, todo ese espacio aéreo sobre el Líbano, Siria, Irak, Jordania e Irán está ahora patrullado y controlado por Israel. Y los israelíes no tienen intención de ceder ese control. Y por eso dije al principio de este video que el alcance de los daños a las instalaciones nucleares no es lo más importante. Porque cuando la gente empieza a decir, oh, Irán va a reconstruir sus capacidades de misiles balísticos, Irán va a reconstruir sus defensas aéreas, Irán va a reconstruir sus instalaciones nucleares. No, no lo harán porque Israel controla los cielos sobre Irán. Lo mismo que Israel hace en el Líbano. Lo mismo que Israel hace en el norte de la Franja de Gaza, y, debería agregar, lo mismo que Israel hace en el sur de Siria.
Si hay cualquier actividad en tierra que parezca apuntar a una amenaza contra Israel, la Fuerza Aérea Israelí actuará. Israel ya ha bombardeado las carreteras que llevan a las instalaciones nucleares dañadas o destruidas, para impedir que los iraníes puedan acceder a ellas y tratar de repararlas. Ese es un ejemplo de cómo Israel se encarga desde el aire de prevenir la reconstrucción de las instalaciones nucleares, las capacidades de misiles balísticos y las defensas aéreas en Irán. El control israelí del espacio aéreo iraní marca un cambio geopolítico enorme. Significa que Israel ya no está simplemente en Israel, rodeado de enemigos hostiles con los que debe tener un plan defensivo. Ahora, Israel controla la situación de seguridad en el terreno en todo el Medio Oriente. Y eso es un cambio geopolítico de gran magnitud. Así que, para resumir, además de destruir las instalaciones nucleares, lo cual fue muy importante, sin duda, los resultados más importantes de la guerra de Israel con Irán, que nadie está mencionando, son que Hezbollah básicamente ya no existe como amenaza para Israel. Rusia y China no entraron en la guerra, lo que demostró al mundo que sus alianzas estratégicas no valen ni el papel en el que están escritas, lo cual debilita a ambos frente a Estados Unidos. Las implicaciones para Taiwán son enormes. Las probabilidades de que China tome acción contra Taiwán son más bajas que nunca, debido a lo que ocurrió en Irán. Y finalmente, el control aéreo de Israel sobre Irán y realmente sobre todo el Medio Oriente, logrado desde el 7 de octubre. Estos son los grandes cambios que traerán paz al Medio Oriente y al mundo por muchos años, todo como resultado de la guerra contra Irán.